es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la semana especial de La Historia Sagrada. En estos programas vamos a comprender de forma general, de forma sencilla, la historia del pueblo judío que preparó la llegada de Jesucristo. Esta es la Historia Sagrada. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a un programa más de En tu Camino, en donde, en esta ocasión, nos estamos acercando a la historia sagrada. ¿Qué significa esto? Que en forma sencilla tendremos una síntesis de lo que nos cuenta la Sagrada Escritura, sin tener que leer completamente cada capítulo y cada versículo, sino centrándonos especialmente en cómo Dios fue preparando la llegada de su Hijo Jesucristo desde el libro del Génesis. En el programa anterior, por haber iniciado, pasamos ya desde la creación de Adán y Eva hasta el momento en que José, hijo de Jacob, fue vendido por sus hermanos y llegó a ser el virrey de Egipto. Y esto sucedió porque, habiendo llegado vendido como esclavo, pudo adivinar los sueños del faraón, y estos indicaban que vendrían 7 años de gran abundancia en las cosechas, pero después vendrían 7 años de escasez. Y como el faraón puso a José para que se encargara de almacenar los granos durante la cosecha en los tiempos buenos, él, José, pudo encargarse también de administrar todo el grano para que en los tiempos de escasez no faltara nada al pueblo de Egipto. Pero hubo algo interesante en la narración anterior. ¿Por qué llegó José a Egipto? Porque lamentablemente sus hermanos, por envidia, lo vendieron a los mercaderes. ¿Qué va a pasar con José y sus hermanos? ¿Se volverán a encontrar? ¿Vendrá un perdón o vendrá la venganza? Vamos al número 19 de la Historia Sagrada. José reconocido por sus hermanos. También en el país habitado por los hermanos de José se sintió el hambre. Jacob, habiendo sabido que en Egipto se vendía trigo, dijo a sus hijos: «Aquí nosotros morimos de hambre. Vayan a Egipto y compren trigo». Partieron 10 de los hermanos de José y dejaron en casa, con su padre, al más joven llamado Benjamín. Cuando llegaron a Egipto, se presentaron al virrey, pero no reconocieron que era su hermano José. Este, en cambio, apenas los vio, los reconoció, pero fingió no conocerlos, no entender su lenguaje, y habló con ellos por medio de un intérprete. Como si se tratara de espías, les preguntó quiénes eran, de dónde venían, si aún vivía su padre, si tenían más hermanos. Ellos respondieron con la verdad, y José añadió: «Pues bien, si es verdad lo que me han dicho, les daré el trigo, pero uno de ustedes se quedará conmigo en calidad de rehén. Los demás regresen a casa y enseguida tráiganme al hermano menor». Ante el aspecto majestuoso y las autoritarias palabras del virrey, los hermanos se decían en su lenguaje: «Justamente sufrimos esta tribulación. Hemos hecho un mal demasiado grande a nuestro hermano, no nos conmovimos de su llanto, no escuchamos sus clamores, lo tenemos bien merecido por haberlo vendido». A lo que Rubén, el hermano mayor, añadió: «¿No les decía yo que no hiciéramos ningún mal a nuestro hermano? Ustedes no me obedecieron y ahora el Señor venga su sangre». José, que entendía perfectamente sus palabras, se enterneció y se retiró para ocultarse y poder desahogarse en llanto. Les dio el grano, mandó que los criados pusieran de nuevo el dinero en los sacos de trigo y los dejó partir,
dejando consigo a su hermano Simeón. Cuando llegaron a casa, contaron todo lo sucedido a su padre. Grande fue su sorpresa cuando, vaciando los costales, encontraron todo el dinero que habían pagado del trigo. Cuando se les terminó la provisión, tuvieron que regresar a Egipto. Esta vez llevaron doble cantidad de dinero y al hermano menor, Benjamín. José los acogió benévolamente, se alegró al ver a Benjamín y, reprimiendo dificultosamente las lágrimas, les pidió noticias de su padre y los invitó a comer con él. Pero quiso probar el afecto que ellos tenían a su hermano Benjamín. Ordenó a los criados que, en el saco de Benjamín, pusieran su copa de plata, la copa del virrey. Una vez que partieron, mandó a los guardias que los siguieran y los detuvieran diciéndoles: «Han robado la copa del virrey». El jefe de los guardias ejecutó fielmente la orden recibida. Cuando los hubo alcanzado a poca distancia de la ciudad, los detuvo y les dijo: «¿Por qué devuelven mal por bien? Han robado la copa de plata del virrey. Han hecho un gran mal». Ellos contestaron: «No, nosotros no hemos cometido tan grave delito. Hemos también devuelto el importe del trigo que compramos la primera vez. Nosotros no hemos robado la copa. Pueden revisar nuestros sacos, y si la encuentran, todos seremos sus esclavos, y pueden condenar a muerte a aquel en cuyo poder la encuentren». Los guardias revisaron los costales y encontraron la copa en el saco de Benjamín. Al ver esto, los hermanos se quedaron asombrados. Silenciosos y llenos de vergüenza, regresaron a la ciudad y fueron conducidos ante la presencia de José, que los esperaba. Entonces José les dijo: «¿Por qué se han comportado conmigo de esta manera?». Uno de los hermanos, Judá, respondió: «Señor, no tenemos palabra para excusarnos. Háganos para siempre sus esclavos». «No», añadió José, «solo debe quedarse como esclavo Benjamín. Él ha robado la copa». Y Judá les suplicó: «No, Señor, te pido por favor que me tomes mejor a mí como tu esclavo, pero deja partir a Benjamín. Teníamos otro hermano que era muy querido por nuestro padre, y ahora él ya no existe. Y nuestro padre, creyéndole muerto por una fiera, estuvo a punto de morir de dolor. Si ahora Benjamín no regresa, nuestro padre morirá de tristeza. Señor, le suplico que deje que Benjamín regrese al lado de nuestro padre». Judá decía esto porque, años atrás, cuando habían vendido a José, tuvieron que decirle a su padre que una fiera lo había matado. En ese momento, José no pudo ya reprimir la emoción. Rompió en copioso llanto y exclamó: «¡Vive pues aún mi padre! Yo soy José, su hermano. No teman. Dios me ha mandado delante de ustedes a Egipto para vuestro bien. Apresúrense, vayan a casa. Tomen a mi padre, a vuestros hijos, a vuestras mujeres y a todas vuestras cosas, y vengan aquí, que yo les daré la mejor tierra de Egipto». Imposible resulta expresar la maravilla de los hermanos de José al oír tales palabras y la alegría de Jacob cuando supo que su querido José estaba vivo y que el Señor lo había elevado a tan alta dignidad. Jacob se encaminó con sus hijos, sus nietos y toda su familia rumbo a Egipto. José, enterado de la llegada de su padre, salió a su encuentro en su carruaje. Cuando estuvo delante de él, lo abrazó, lo cubrió de besos y le entregó la tierra de Gesén, la mejor de Egipto y la más apropiada para el pastoreo del ganado. Jacob vivió 17 años en Egipto. Cuando cumplió 147 años de edad, sintiéndose próximo a morir, mandó llamar a su hijo José. Este se presentó con sus hijos Manasés y Efraín. Confortado con la presencia de su hijo, Jacob se incorporó en el lecho.
mandó que se acercaran sus 2 nietos, los besó y los volvió a besar, y cariñosamente los bendijo. Después mandó llamar a todos sus hijos y los bendijo uno por uno. Con afecto particular dio la bendición a José, y cuando bendijo a Judá, pronunció una gran profecía. Le dijo: Judá, tú empuñarás el cetro, de tu tribu o descendencia nacerá el Salvador, y nacerá cuando a tus descendientes les haya quitado el poder. Reflexión. José es figura de Jesús porque fue vendido, hecho prisionero, salvó a Egipto y perdonó generosamente a sus hermanos. Todo cristiano debería ser una imagen de Jesús, perdonando de corazón las ofensas recibidas. Estamos comprendiendo la historia sagrada a través de estas lecturas que nos comparte el Padre José. En tu camino. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. En tu camino. Un programa para encontrar la meta. Sigamos escuchando la semana especial de la historia sagrada. Muchas gracias, amigos, amigas, por continuar con nosotros en este programa, y hemos llegado ya al tercer periodo de historia sagrada. Les recuerdo que el primer periodo fue desde Adán y Eva hasta Abraham, y el segundo periodo va desde Abraham hasta el inicio con Moisés, por lo que este tercer periodo será desde Moisés hasta el rey Saúl. Número 20. Moisés. Después de la muerte de Jacob, según sus deseos, fue sepultado en el campo de Efrón en la tierra de Canaán. Allí también habían sido sepultados Abraham, Sara, Isaac y Rebeca, sus 12 hijos, José, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser, siguieron viviendo en Egipto y se multiplicaron extraordinariamente. Los faraones comenzaron a preocuparse de que los descendientes de Jacob, llamados hebreos, y también israelitas, creciendo en gran número, podrían rebelarse, y por este motivo intentaron por todos los medios exterminarlos. Entonces promulgaron una ley muy severa. Esta ley obligaba a los hebreos a ahogar en el río Nilo a todos los niños recién nacidos. Una madre hebrea dio a luz a un hermoso niño, y para no ahogarlo, lo tuvo oculto 3 meses. Pero al no poder ocultarlo más tiempo, lo puso en un canastillo de mimbre y lo llenó de betún para que el agua no penetrara. Colocó el cesto entre las plantas de papiro que crecen a orillas del río Nilo y, un tanto alejada, dejó a su hija María para que observara el paradero del niño. Por divina disposición, pasó por allí la hija del faraón que, acompañada de sus damas, bajaba al río para bañarse. Oyó el llanto de un niño, mandó que se lo llevaran y, viéndolo tan hermoso y agraciado, sintió compasión de él y dijo: «Este niño no debe morir». La hermana del niño, llamada María, que había estado observando, se acercó a la princesa y se ofreció para buscar una nodriza que criara al niñito. La princesa consintió en la propuesta y María corrió a llamar a su misma madre. Esta vino al río y la princesa le dijo: «Toma este niño, aliméntalo por mi cuenta y yo te recompensaré». La mujer tomó y alimentó al niño, y ya crecido, se lo entregó a la hija del faraón
la cual lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés, que significa salvado del agua. Reflexión. Cuando ante un problema parece que no hay solución, Dios siempre nos ofrece su ayuda. Número 21. Moisés elegido por Dios para libertar al pueblo hebreo. Moisés vivió y fue educado en la corte palatina, es decir, la corte del palacio. Sin embargo, él amaba a sus hermanos, los hebreos, se interesaba por ellos, participaba en sus tribulaciones y los defendía. Por este motivo, fue acusado ante el rey, y para no ser condenado a muerte, huyó lejos y se puso al servicio de un sacerdote llamado Jetro. Un día, mientras apacentaba el rebaño de su amo, se le apareció el Señor entre llamas de fuego en medio de una zarza ardiente. La zarza ardía, pero no se consumía. Moisés quiso observar de cerca esta maravillosa visión, pero la voz del Señor le intimó: Moisés, Moisés, no te acerques a este lugar y quítate las sandalias, porque la tierra que pisas es santa. Yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he oído su clamor. Ve, pues, con Aarón tu hermano al faraón y dile que deje en libertad a mi pueblo. El rey rehusará, y entonces yo heriré a Egipto con castigos hasta que los deje partir. Obediente al mandato del Señor, Moisés se presentó al rey, pero el faraón soberbiamente contestó: Yo no conozco a tu Dios y no le obedezco. Entonces Dios hirió a Egipto con 10 castigos llamados las 10 plagas de Egipto. Convirtió el bastón de Aarón en serpiente, el agua del río Nilo en sangre. Mandó gran cantidad de asquerosas ranas, de mosquitos y de moscas molestísimos, la peste en los animales, una terrible granizada que destrozó todos los sembrados y por 3 días una obscuridad tan densa que no se veía nada. A cada nuevo castigo, el faraón prometía que dejaría partir al pueblo hebreo, pero cuando el castigo cesaba por las oraciones de Moisés, el faraón se negaba a conceder el permiso dado. Reflexión. La obstinación en el pecado provoca la ira de Dios. Si por desgracia cometiésemos el pecado mortal, hay que pedir inmediatamente perdón a Dios y corregirnos mediante la confesión. Número 22. Muerte de los primogénitos. Un castigo más, dijo Dios a Moisés, y después el faraón los dejará libres y podrán partir. Di a los hijos de Israel que en la noche del día 14 de este mes, en cada familia, se me ofrezca en sacrificio un cordero de 1 año que no tenga ninguna mancha, y con su sangre marquen la puerta de sus casas. Yo pasaré durante la noche y heriré a todos los primogénitos de los egipcios. Donde vea la sangre del cordero, pasaré de largo, y la familia quedará libre del castigo. Los hebreos hicieron todo lo que Dios les había ordenado. A medianoche pasó el Señor y mató a todos los primogénitos, desde el hijo primogénito del más pobre hasta el hijo primogénito del rey. Se salvaron únicamente las casas marcadas con la sangre del cordero. A la mañana siguiente, en todo Egipto, no hubo más que lágrimas y llantos desesperados. En cada familia egipcia había un muerto. Después de este castigo, el faraón llamó a Moisés y le dijo: «Márchense, márchense pronto con todas sus cosas». También los egipcios instaban a los hebreos a que partieran, y para que todos se fueran, y se fueran pronto, les dieron objetos de oro, de plata y vestidos preciosos. Reflexión. El sacrificio del cordero era figura del sacrificio de Jesucristo. Los hebreos fueron salvados por el sacrificio y por la sangre del cordero.
nosotros nos salvamos por la sangre y por el sacrificio de Jesús, sacrificio que se renueva en la Santa Misa. Por eso hay que asistir a ella siempre con la mayor devoción. Número 23. El paso del Mar Rojo. Habiendo dado el faraón la orden de partir, Moisés salió de Egipto con todo su pueblo. Era una multitud inmensa que llevaba consigo el ganado y las cosas que cada uno había recibido como regalo de los egipcios. Pero, al cabo de 3 días, el faraón se arrepintió de haber dejado partir libremente a los hebreos, y apresuradamente reunió un ejército y los persiguió para detenerlos un tiempo más como esclavos en Egipto. Los israelitas habían llegado a las riberas del Mar Rojo cuando a lo lejos vieron al ejército egipcio que los perseguía. A la vista del mar y de los enemigos que se acercaban, se sobrecogieron de espanto y dijeron a Moisés: ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Para hacernos morir en esta soledad? ¿Faltaba acaso allá tierra para sepultarnos? ¿No te decíamos nosotros que era mejor servir a los egipcios que morir en el desierto? Y Moisés les dijo: No teman, verán los prodigios que hará hoy el Señor. A estos enemigos que nos persiguen, no los volverán a ver. Dicho esto, extendió por orden de Dios su bastón sobre el mar. Y he aquí que las aguas se dividieron formando, a derecha e izquierda, 2 como murallas. Se abre entre los 2 mares de agua un ancho pasillo. Sopla un viento impetuoso y caliente que seca aquel camino milagroso. El pueblo hebreo cruza por aquel camino y llega a pie enjuto a la orilla opuesta. Los egipcios, llegados a la ribera del mar, entraron también ellos por el mismo camino creyendo que las aguas permanecerían siempre inmóviles, pero no fue así. Una vez que pasó el último hebreo, Moisés extendió la mano hacia el mar, y en un abrir y cerrar de ojos las aguas se reunieron. El faraón y su ejército quedaron sepultados y ahogados en el mar. Ninguno de ellos se salvó. Moisés y todo el pueblo, con un hermoso cántico, dieron gracias al Señor que los había salvado en una forma tan prodigiosa. Reflexión. Agradezcamos también nosotros a Dios por los continuos beneficios que de Él recibimos. La gratitud abre la mano de Dios para darnos siempre nuevas gracias. Al regreso seguiremos escuchando la historia sagrada. En tu camino. Ángel de Dios, ya que la soberana piedad a ti me encomendó, ilumíname, rígeme, guárdame y gobiérname en este día o en esta noche. Amén. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Sigamos escuchando la semana especial de la historia sagrada. Número 24. Beneficios de Dios.
El Señor, que es la misma bondad, guió durante 40 años a su pueblo a través del desierto con esmero especialísimo, proveyéndole de todas las cosas como una madre hace con sus hijos. El sol quema en el terreno árido del desierto y Dios extiende sobre los hebreos una nube que los protege de los ardientes rayos del sol. En el desierto no hay caminos y Dios se los señala mandando ante ellos una nube que los guía. Falta el agua para beber y Dios hace que brote de la peña. Los israelitas desean comer carne y Dios manda al campamento tal abundancia de codornices que todos comen hasta saciarse. Los amalecitas, pueblo enemigo de Israel con su ejército, se opone al paso de los hebreos. Entonces Moisés manda a Josué con los hombres más valientes a la batalla, y él sube a la montaña para orar. Cuando él ora, teniendo los brazos levantados, Josué vence, pero cuando por el cansancio baja los brazos, Josué pierde. Viendo esto, Aarón y Hur, que lo acompañan, se ponen a su lado y le sostienen los brazos hasta que Josué alcanza la completa victoria sobre el ejército enemigo. Más que la espada, valió la oración. En el desierto faltan también los víveres y toda la multitud comienza a murmurar contra Moisés. Dicen: mejor hubiéramos muerto en Egipto, donde comíamos carne y pan en abundancia, pero tú nos has traído al desierto para hacernos morir de hambre. Dios escuchó las murmuraciones y le dijo a Moisés: yo haré que llueva el pan del cielo. Al día siguiente, por la mañana, cuando salieron de sus tiendas, vieron la tierra cubierta de una cosa parecida a la escarcha. Es el maná, que Dios manda desde el cielo todos los días, excepto el sábado, para nutrir a su pueblo durante 40 años. ¡Cuán bueno es el Señor! Reflexión. El maná es la figura de la Santísima Eucaristía, pan vivo bajado del cielo para alimento de las almas. Recibiendo a menudo y dignamente la Sagrada Comunión, obtendremos la vida eterna. Vuestros padres, dijo Jesús a los hebreos, comieron el maná y murieron. Quien come mi carne vivirá eternamente. Número 25. Los 10 mandamientos. Un beneficio aún mayor porque se refiere al bien del alma, concedió el Señor a su pueblo. Este beneficio fue la promulgación de la ley divina. Al tercer mes de viajar por el desierto, llegados los israelitas cerca del monte Sinaí, Dios ordenó a Moisés que preparara al pueblo para recibir sus mandamientos. Moisés anunció al pueblo el mandato que había recibido y durante 2 días lo purificó, a fin de que todos los purificados recibieran dignamente los mandamientos del Señor. Fijó además los confines más allá de los cuales nadie debería subir, para no ser herido de muerte mientras Dios promulgaba la ley. Preparado así el pueblo, he aquí que a la mañana del tercer día, una densísima neblina cubrió la montaña. Se oyen estrepitosos truenos acompañados de relámpagos. El monte despide humo y fuego, y una trompeta suena con estruendo cada vez más aterrador. En ese momento, Dios habló: yo soy el Señor Dios tuyo. No tendrás otro Dios más que a mí. No nombrarás en vano el nombre del Señor Dios tuyo. Acuérdate de santificar el sábado. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás acciones impuras. No robarás. No dirás falsos testimonios. No desearás la mujer de tu prójimo y no desearás los bienes ajenos. El pueblo que oía la voz y el sonido de la trompeta, que veía los destellos y el monte humeante, se mantuvo apartado. Todos temblaban de miedo, pero Moisés dijo: valor. Dios ha querido manifestarse en todo su poder para que todos le teman y no cometan pecados.
Después, Dios entregó a Moisés estos mandamientos escritos en 2 tablas de piedra que fueron colocados en el Arca Santa. Reflexión. La ley del sábado fue sustituida por la del domingo. Quien teme a Dios no peca. Bienaventurados los que temen al Señor y observan sus mandamientos. Número 26. Castigos de Dios. El pueblo de Israel, que había visto un destello de la omnipotencia divina y que estaba asistido tan claramente por Dios, debía haber obedecido al Señor con temor y amor. Sin embargo, muchas veces transgredió los mandamientos y obligó a Dios a valerse de castigos. Moisés, llamado por el Señor, subió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley y permaneció allí 40 días. El pueblo, viendo que no regresaba, obligó a Aarón a que fabricara un becerro de oro al cual le ofreció sacrificios. Aquellos ingratos habrían merecido el exterminio, pero fueron perdonados por las oraciones de Moisés. El becerro de oro fue destruido y reducido al pueblo por Moisés tan pronto como bajó del monte, y 23,000 fueron condenados a muerte. Dios les había ordenado que se tuviese la mayor veneración para su nombre. En otra ocasión, un hombre, peleando con su vecino, blasfemó. Inmediatamente fue conducido ante Moisés, puesto en prisión, y por orden de Dios fue lapidado. La misma suerte corrió otro que recogió leña en día sábado. Y es que el Señor quería terminantemente que se pasara el día destinado a él en la acción de buenas obras, y por este motivo prohibió el trabajo. Con el fin de que su pueblo no trabajara, había permitido que el viernes se recogiera doble cantidad de maná y guardaran una parte para el sábado en que no caía. Aun sabiendo esto, también aquel pobre hombre había recogido y conservado el maná para el sábado, y por tanto no tenía necesidad de recoger leña. Por esto, justamente fue castigado. Los hebreos habían llegado a los confines de la tierra prometida, y antes de entrar, Moisés envió exploradores para que reconocieran el lugar y a sus habitantes. Estos fueron, y a su regreso refirieron que la tierra era fertilísima, y en prueba de ello presentaron un sarmiento de vid con un racimo de uvas que, a causa de su grandeza y de su peso, lo habían llevado solamente entre 2 hombres sostenido por un bastón. Pero añadieron: los habitantes son gigantes y las ciudades están fortificadas. No nos es posible arrebatar y ocupar aquella tierra. Cuando el pueblo oyó esto, se atemorizó, se rebeló contra Moisés y quería regresar a Egipto. Solamente 2 de los exploradores, Josué y Caleb, animaron a los hebreos diciendo: no sean rebeldes, la victoria será nuestra, Dios está con nosotros. La multitud continuó en conmoción y hubiera lapidado a los 2 valientes y fieles exploradores si Dios no se los hubiera impedido. Por esta rebelión y por la falta de confianza en la ayuda divina, los israelitas fueron castigados. Tuvieron que caminar 40 años por el desierto cuando ya estaban por tomar posesión de la tierra prometida a sus padres. 3 jefes del pueblo, Coré, Datán y Abirón, por haber murmurado contra Moisés y contra Aarón, fueron justamente con sus familias tragados vivos por la tierra que se abrió a sus pies. En otra ocasión, los hebreos, cansados de viajar y hastiados del maná, murmuraron contra Dios y contra Moisés. En aquel momento, el Señor mandó serpientes que, con su mordedura venenosa, causaban la muerte. Moisés rogó al Señor que alejara aquel castigo. A los ruegos de su buen siervo, Dios mandó levantar una serpiente de bronce. Los mordidos por las serpientes que la miraban, inmediatamente quedaban curados. Esta serpiente
Es figura de nuestro Señor crucificado en la cruz que, por los méritos de su pasión, sana nuestras almas heridas por el pecado. Miremos con fe a Jesús crucificado y nuestra alma, aunque haya sido envenenada por el pecado, no morirá eternamente. Reflexión. Miremos a menudo el crucifijo y pensemos en los padecimientos que Jesús sufrió por nosotros. Este pensamiento nos mantendrá alejados del pecado. Así, evitaremos los castigos de Dios, que es bueno, pero también justo. Al regreso seguiremos escuchando la historia sagrada. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Ya se acerca el mes de noviembre. ¿Te gustaría celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Al pasar por la pequeña puerta, los peregrinos pueden ver una losa de mármol que protege la piedra original donde estuvo el cuerpo de Cristo. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. Hoy quiero presentarles este libro que se llama Los Apócrifos y otros libros prohibidos. Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¿En cuántas de ellas caíste? En ninguna, padre. No les hice caso porque no quería caer en el mal. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. Una persona que no se ama no podrá tener una fuerte y sana autoestima. Todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. Estamos comprendiendo la historia sagrada a través de estas lecturas que nos comparte el Padre José. Número 27. Sacerdocio. Hasta el tiempo de Moisés, Dios, aunque siempre hubiese sido invocado y adorado, no había ordenado que hubiera un lugar especial y apartado para la oración, ni tampoco un altar, ni sacerdotes que fueran consagrados para la ofrenda de los sacrificios. Ahora, habiendo escogido a los hebreos para hacerlo su pueblo, quiso tener un lugar sagrado, altares y sacerdotes para el culto. Por eso, mandó a Moisés que construyera el tabernáculo para colocar en él el arca santa, el arca de la alianza, donde el pueblo debía reunirse para orar y ofrecer los sacrificios. El tabernáculo era un pequeño templo de columnas y ejes de madera dorada, cubierto de mantas y pieles que se armaba cuando el pueblo se detenía en algún lugar
y se desarmaba cuando partía. Cortinas de varios colores dividían el tabernáculo en 3 partes. Una parte era llamada Santo de los Santos, otra sencillamente Santo, la tercera Atrio. En el atrio estaba el altar de bronce para los sacrificios y allí se detenía el pueblo para orar. En el Santo había un candelabro de oro que debía estar encendido día y noche, una mesa cubierta con una lámina de oro sobre la cual cada semana se ponían 12 panes nuevos y el altar sobre el cual se quemaba el incienso. En el Santo de los Santos, la parte más sagrada, la parte más importante, estaba el Arca Santa o Arca de la Alianza. Esta contenía las tablas de la ley. El arca era una caja de madera fuerte, preciosa, toda recubierta de oro, sobre la cual había 2 estatuas también de oro purísimo que representaban a 2 querubines, y desde la cual Dios hablaba al pueblo. El Señor quiso tener también sacerdotes. Hasta entonces, el oficio de ofrecer los sacrificios había sido ejercido ordinariamente por los patriarcas, o sea, por los jefes de familia. Moisés, por orden de Dios, confió este cargo honorífico a Aarón y a sus descendientes y eligió la tribu de Leví para el servicio del culto divino. Quiso además que los sacerdotes fueran consagrados en una ceremonia especial. Ordenó que se acercara a Aarón y sus hijos al tabernáculo, los purificó, los revistió de vestiduras especiales y preciosas, sobre todo las del sumo sacerdote. Derramó sobre la cabeza de Aarón el óleo de la unción. Con el mismo ungió las manos de sus hijos y, ofrecido un sacrificio, los roció con la sangre de la víctima. En otra ceremonia consagró a los levitas, o sea, a los que estaban destinados para el servicio del tabernáculo. Los reunió en presencia de todos, los roció con el agua de la purificación. Ofreció por ellos un sacrificio y todo el pueblo impuso las manos sobre ellos. Aarón los condujo procesionalmente a la entrada del tabernáculo y los presentó a Dios ofreciendo otro sacrificio. Dios prescribió toda esta solemnidad para que el pueblo reconociera y respetara la dignidad sacerdotal. Si los sacerdotes de la antigua ley merecían respeto, mucho más dignos de veneración son los sacerdotes de la nueva ley. Los de la ley antigua ofrecían a Dios animales y custodiaban un arca. Los de la ley nueva, y son nuestros sacerdotes católicos, ofrecen a Dios al mismo Jesucristo, su Hijo unigénito. Con las palabras de la consagración hacen que descienda del cielo al altar durante la Santa Misa. Lo custodian en el Santo Tabernáculo, lo distribuyen a los fieles en la Santa Comunión y a los fieles perdonan los pecados. Reflexión. Debemos tener el máximo respeto a todos los sacerdotes y amar de modo particular a nuestro párroco y a los sacerdotes que nos instruyen en la religión y nos administran los sacramentos. 28. Sacrificios. El sacrificio es el acto más grande de religión. Con él, el hombre reconoce el absoluto dominio que Dios tiene sobre las criaturas, le agradece por los beneficios recibidos, le pide perdón por las culpas cometidas e implora las gracias de las cuales tiene siempre necesidad. Para cada uno de estos 4 fines, Moisés determinó los sacrificios que se deberían ofrecer a Dios. Mandó, además, que cada día se sacrificaran 2 corderos, uno por la mañana, el otro por la tarde, que al principio de cada mes se ofrecieran sacrificios especiales y especialísimos una vez al año. En ciertos sacrificios se ofrecían animales y eran llamados cruentos porque se derramaba la sangre de las víctimas sacrificadas. En otros, en cambio, se ofrecía grano, flor de harina, incienso, vino, aceite, y estos eran llamados sacrificios incruentos. Dios aceptaba esos sacrificios porque
le representaban el sacrificio que su Hijo unigénito haría de sí mismo en la cruz, y que renovaría en toda la tierra con la Santa Misa, siempre y en todo lugar, hasta el fin del mundo. La Santa Misa es el único sacrificio que agrada a Dios. Desde antaño, el Señor, por medio del profeta Malaquías, había dicho a los sacerdotes hebreos: «No aceptaré dones de vuestras manos, ya que me será sacrificada y ofrecida en todos los puntos de la tierra una víctima purísima». Este sacrificio es la Santa Misa. Reflexión. Conviene asistir a la Santa Misa no solo los domingos y días de fiesta, sino diariamente. La Santa Misa es el acto más grande de religión. Rinde el mayor honor a Dios, obtiene gracias a los vivos y libra de sus penas a las almas del purgatorio. Número 29. La muerte de Moisés. Moisés había llegado a la edad de 120 años y reunido el pueblo dijo: «Yo no puedo gobernarlos ya. Por consiguiente, desde ahora en adelante, José será su conductor». Después mandó llamar a Josué en presencia de todo Israel y le dijo: «Sé valeroso y fuerte. Tú introducirás a este pueblo a la tierra prometida a nuestros padres. No tengas miedo. El Señor está contigo». Después bendijo a las 12 tribus. Y después de subir al monte Nebo, contempló la tierra prometida y murió. Fue llorado por todo el pueblo. Reflexión. Dios no permitió que Moisés entrara a la tierra prometida porque una vez dudó de su poder. También las pequeñas culpas merecen castigo. Hay que tenerlo presente. Número 30. Josué. Después de la muerte de Moisés, Josué tomó el mando. Lleno de confianza en el Señor, arrostró y venció a todos sus enemigos y reportó sobre ellos victorias estrepitosas y milagrosas. Ante esta muestra de poder, 5 reyes se aliaron para impedir el avance de los israelitas. Josué les hizo frente y les declaró la guerra, pero al atardecer, la victoria aún no era completa. Entonces, en un ímpetu de fe, gritó: «¡Oh sol, detente!». El Señor le cumplió su deseo y el día se prolongó de tal manera que, antes que entrara la noche, pudo destruir los ejércitos y tomar prisioneros a los 5 reyes enemigos. La primera ciudad que se opuso al paso de los hebreos fue Jericó, bien protegida por compactas murallas y por numerosas fortalezas estratégicas. Las murallas, a los pocos días, se derrumbaron por sí solas delante del Arca Santa, que era llevada en procesión al son de las trompetas, como Dios había ordenado a Josué. Pero lamentablemente, la victoria fue manchada por un pecado, y es que Dios les había prohibido que robaran cualquier cosa, y un hombre, de nombre Acán, durante la toma de la ciudad, robó 200 monedas de plata y una lámina de oro. Ante esto, Dios ordenó que fuera condenado a muerte. Reflexión. Tenemos derecho a que los demás respeten nuestras cosas. El hurto está severamente prohibido por la ley de Dios y también por la ley humana. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana para seguir conociendo la historia sagrada del pueblo judío que preparó la llegada de Jesucristo. En tu camino, un programa para encontrar la meta.